versículos del 1 al 20. Marcos 5. Si recuerdas, la semana pasada veíamos una demostración del poder de Jesús sobre la naturaleza. Jesús y sus discípulos habían estado en Capernaum y tomaron una barca para cruzar el mar de Galilea. Y veíamos que Jesús, en el transcurso de este viaje, se queda dormido. Tomó una siesta en esta barca y mientras él dormía, se desató una tormenta mega, como nos decía el pastor la semana pasada. Una tormenta grande a tal grado que los discípulos, algunos de ellos veíamos que eran que ya tenían callo, que ya tenían experiencia en esto de la navegación o en cruzar a través de este lago, tuvieron miedo y pensaron que perecerían o que morirían. Y a pesar de que Jesús les había dicho que ellos cruzarían al otro lado, ellos tuvieron miedo y comenzaron a reclamar a Jesús. Así que Jesús se levanta y con solo su palabra hace una demostración de su poder como Dios sobre la naturaleza, ordenándole al mar que se tranquilizara. El día de hoy hemos llegado al capítulo 5 de Marcos, un pasaje en donde encontramos una narrativa asombrosa que nos mostrará una vez más acerca del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nos mostrará cómo Jesús es el Rey que liberta y que restaura. Así que vamos a nuestro pasaje el día de hoy, Marcos 5, versículos del 1 al 20. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y los de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. ¿Puedes imaginarte después de un viaje tormentoso, agitado, en el cual sentías que morirías y que cuando por fin llegas al destino, a tierra, se te acerca un endemoniado, encadenado, gritando,
¿Cómo te sentirías? ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos al momento de que quizá ya tarde, no sé el horario que era, cuando llegan a tierra después de un viaje tormentoso y se les presenta este hombre encadenado, endemoniado? Este hombre que, como nos dice el pasaje, vivía en la región de los Gadarenos. Los Gadarenos eran los habitantes de Gadara. Gadara era una de las ciudades que formaba Decápolis, un conjunto de 10 ciudades. Y en la antigüedad esta región de Gadara esta región estaba al oriente del mar de Galilea y era una región en la cual era parte del territorio que Moisés o que Dios le había dado a través de Moisés a las 12 tribus. Entre ellas estaba la tribu de Manasés, la de Rubén y la de Gad. En los tiempos de Jesús, en esta región había judíos, pero en general se puede decir que Gadara era un territorio mayormente gentil, es decir, había judíos, pero había mayormente personas griegos, especialmente estas personas en esta ciudad tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban incluso consagrados a la manera de vivir helenística o de los griegos. Y la noche en el mar, como acabamos de decir, estaba cargada de fuertes emociones, pero las emociones no habían terminado. Estos hombres llegaron, Jesús y los discípulos llegaron a la orilla y vino corriendo a ellos desde las tumbas un hombre con un espíritu inmundo. Esta es la primera de las condiciones que el pasaje nos habla acerca de cómo este hombre estaba. Era un hombre que vivía entre los sepulcros, un hombre viviendo en las tumbas. Las tumbas eran consideradas lugares inmundos para los judíos. Ahí se encontraban los muertos, incluso algunos probablemente estaban fuera de los sepulcros. Y este hombre vivía en medio de ellos, vivía en las tumbas. Las tumbas. Por lo tanto, esto nos habla que este hombre no solamente el hecho de que estuviera viviendo en un lugar que era inmundo, nos habla de que este hombre estaba aislado. Era un hombre que había sido sacado de en medio de la sociedad. Ya no disfrutaba más de la convivencia de su familia, ya no disfrutaba de la convivencia de la sociedad. Era un hombre que no era normal. Sabemos que este hombre en algún momento fue normal, por lo que nos dice el versículo 19. Este hombre tenía una familia, tenía su casa entre los pueblos, entre la sociedad, pero ahora por la condición en que se encontraba, este hombre vivía entre los muertos. Pero también nos dice el pasaje que este hombre vivía atormentado por demonios. Tenía fuerza impresionante para dominar a aquellos que querían atarle. Incluso ya habían intentado atarle con cadenas, pero era tal la fuerza que en este hombre había a causa de los demonios que habían dentro de él, que las cadenas se quebraban, habían sido rotas, pero cada esfuerzo que había por detener a este hombre era un esfuerzo en vano. Disculpa la palabra, pero este hombre era un ser salvaje. Así que nadie había sido capaz de encerrarlo. Su estado era miserable. Este hombre estaba sufriendo de muchas lesiones que se había causado él mismo. Nos dice el pasaje que con las cadenas y con piedras se golpeaba constantemente. Imagínate el nivel de tormento que este hombre estaba experimentando. Este hombre vivía en una condición patética y digna de compasión. Era un caso perdido, un hombre sin esperanza. Qué condición tan espantosa la que podía estar experimentando este hombre. Y todo esto, ¿a causa de qué? Todo esto porque estaba siendo atormentado. Llegó a esta condición a causa de una posesión demoníaca. Este hombre estaba esclavizado.
Y a pesar de que el pasaje nos habla de una posesión demoníaca, no vamos a hablar acerca de cómo son las posesiones demoníacas, si las hay o no las hay. Nos vamos a centrar en el hecho del poder de Jesús para liberar a este hombre. Este hombre gadareno estaba esclavizado, poseído por un espíritu inmundo. Esto representaba no solamente un tormento para él, sino representaba también una opresión espiritual, muy seguramente a causa del pecado. Y esto, hermanos, puede ejercer una gran influencia en la vida de una persona. Me estoy refiriendo al pecado. El pecado puede tener un fuerte control sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, llevándonos por caminos que no deseamos seguir. Este hombre muy seguramente comenzó a vivir una vida desenfrenada al grado de que implicó una rebeldía en contra de Dios y sus mandamientos. Ahora, cuando tú y yo pecamos, estamos eligiendo seguir nuestros propios deseos o las tentaciones del mundo en lugar de obedecer al Señor, en lugar de seguir el consejo del Señor. Y esta rebeldía, hermanos, nos separa de la relación que deberíamos de tener con nuestro Creador. Todos nosotros hemos sido esclavos del pecado. Al igual que este hombre gadareno, no podía controlarse a sí mismo y vivía en un estado de tormento, en un estado deprimente. Y el pecado es de esa manera, hermanos, es una carga pesada que llevamos cuando estamos esclavizados. Es una carga que nos causa angustia, que nos causa remordimiento, que nos puede causar sentimientos de desesperación. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo y justo. Y el pecado, hermanos, es una barrera que nos separa de su presencia. Todos pecamos, hermanos. Todos hemos pecado. Romanos 3 lo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y esto impide, hermanos, que podamos tener una comunión adecuada con Dios. Todos antes de venir a Jesús estábamos atados, esclavos del pecado. Todo el que no tiene a Jesús en su vida, todo el que no se ha arrepentido de sus pecados, está muerto, como nos dice Efesios 2, versículo del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición de este hombre, hermanos, poseído por espíritu inmundo y claramente incapacitado para cambiar mediante sus propias fuerzas. Este hombre no podía cambiar, este hombre no podía salir de la condición en la que estaba. Muchas veces quizá hemos intentado superar el pecado, dejar de cometer pecados en nuestras propias fuerzas, porque fracasamos y fracasamos y fracasamos una y otra vez, porque lo hacemos en nuestras fuerzas, sintiendo impotencia, sintiendo desesperanza tal vez. Y esto, hermanos, es porque tú y yo hemos estado y seguiremos incapacitados. Habíamos estado muertos en nuestros pecados. Y al igual que este gadareno, necesitábamos de un libertador, necesitábamos de un salvador. Un salvador que tenga el poder, que tenga la autoridad para liberar de la esclavitud, del pecado, de la opresión espiritual. Así que mira lo que hace este hombre en los versículos del 6 al 13. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Cuando este hombre vio a Jesús, este hombre se arrodilló delante de él. Pero no solamente el hombre reconoció a Jesús. Los demonios que estaban dentro de este hombre reconocieron a Jesús e incluso lo llamaron Hijo del Dios Altísimo. Mientras le reclamaban qué tenía contra ellos. Nuevamente vemos a demonios reconociendo a Jesús como Dios mismo. Ellos sabían que Jesús era aquel que había sido enviado para acabar con ellos y le imploraban, no nos atormentes. Jesús le ordena al espíritu maligno que salga del hombre y luego pregunta por el nombre del espíritu maligno y le contesta, Legión. Y esto quiere decir que eran muchos demonios dentro de este hombre. Y vemos que Jesús no entra, o creo que la manera en la que Jesús le está preguntando, dime cuál es tu nombre o quién eres, no es como para entrar en el juego de saber qué demonio es y poder expulsarte. De hecho, Jesús mostró que no era necesario para él conocer el nombre del demonio en otras ocasiones. Pero cuando ellos contestaron Legión, quiero pensar que ellos en realidad no estaban diciendo su nombre tal cual, sino que simplemente estaban intentando intimidar a Jesús como diciéndole, somos muchos y tú eres uno nada más. Hay muchos de nosotros, estamos organizados, estamos unidos, estamos listos para luchar y somos poderosos. ¿Qué no ves este hombre que rompe cadenas? De la misma manera que el imperio romano había conseguido conquistar Israel por medio de sus legiones, este hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y de muerte. No solo el Evangelio de Marcos, hermanos, pero toda la Biblia nos ofrece testimonios muy definidos sobre la realidad de los demonios. Si tú eres alguien que cree en la verdad y en la autoridad de las Escrituras, debemos creer la realidad de la existencia de los demonios. A tal grado que vemos cómo Jesús constantemente expulsó demonios. Vemos que el propósito de estos demonios era la perdición, la ruina, la destrucción del ser humano. Estos demonios consideraban incluso un tormento. Le dicen a Jesús, no nos atormentes. Porque Jesús les estaba diciendo, sal fuera de este hombre. Y estos demonios consideraban como un tormento ser echados del cuerpo de este hombre quizá. Por lo que le suplican a Jesús que no los enviara fuera de la tierra, de la región. Piden ser enviados a una manada de cerdos. ¿Por qué no querían los demonios irse de aquella región? No lo sabemos. Pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas gentes, junto con la dureza de los corazones, los hacía presa fácil de los demonios. En lugar de sacar completamente fuera los demonios del juego, Jesús permitió esto, permitió que estos demonios fueran a este hato de cerdos o a este grupo de cerdos. Podemos suponer que la entrada de los demonios en los cerdos era necesaria para que las personas vieran no solamente que este hombre era liberado, sino el poder de Jesús sobre estos demonios. Estos espíritus habían salido de aquel hombre. Jesús habría librado de su esclavitud a este hombre. Jesús estaba haciendo nuevamente un despliegue de su autoridad, de su poder, de la misma manera en la que le dijo al mar, calla, tranquilízate. Y de la misma manera en la que mostró su poder sobre la naturaleza, ahora Jesús estaba haciendo un despliegue de autoridad sobre el mundo espiritual y los ordena que se vayan a los cerdos y estos salen desfavoridos, entran a los cerdos y se lanzan por un despeñadero. Ahora,
este hombre había sido liberado. Al liberar al hombre de la posesión demoníaca, Jesús demostró que Él es el Rey que puede romper las cadenas del pecado y la esclavitud espiritual en nuestras vidas también. Su poder nos libera de la opresión y nos restaura a una relación adecuada con Dios. Jesús es el único que puede liberar el alma de la esclavitud del pecado y restaurar nuestra relación con Dios. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para ofrecer redención, para ofrecer salvación. Él vivió, hermanos, una vida sin pecado y murió en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados. Su muerte fue un acto, hermanos, de expiación que pagó el precio de nuestras transgresiones y nos reconcilió con nuestro Dios. La muerte de Jesús, hermanos, nos redime del pecado y nos otorga el perdón de nuestras transgresiones. La obra de Jesús en la cruz nos reconcilia con Dios, restableciendo nuestra relación rota a causa del pecado, tal como lo dice Colosenses 1, 19, 22. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, en Jesús, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:19 continúa diciendo en el versículo 20: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar. Los que cuidaban los cerdos, dice el versículo 14, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Y la gente vino a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y es curioso, hermanos, que la reacción que todo esto provocó a la gente de Gadara fue temor. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Jesús. Su presencia en medio de ellos inspiraba temor, así que decidieron que lo mejor era que Jesús se fuera de esta región. Es algo incomprensible, como si hay alguien que está ayudando a las personas que están en necesidad, específicamente a esta persona, ¿cómo es que le piden que se vaya de la región? La presencia de Jesús en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar con ninguna otra persona. Y además, al ver al endemoniado con su nueva condición, debería haberles llenado de gozo y admiración por quién era Jesús y lo que había hecho Jesús. Pero aquellos hombres, hermanos, se habían sentido golpeados en donde más les dolía, que era su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran número de cerdos, por lo tanto no podían sentir alegría por nada de lo que estaba ocurriendo. Parecía que apreciaban mucho más sus posesiones que a la persona que había sido liberada. Pero también vemos otra reacción en el versículo 18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio en este hombre fue radical. Ahora estaba con Jesús, estaba sentado, vestido en su juicio cabal,
Nadie había soñado con conseguir algo parecido con este hombre. Y es que el poder de Jesucristo llegó a ese lugar y libertó a este hombre. No fue ni el gobierno, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni la familia, ni los amigos quienes pudieron liberar a este hombre. Nadie podía liberar a este hombre. Nadie antes había conseguido que este hombre tuviera paz. Jesús llegó a esta zona y lo liberó de los espíritus inmundos, y no solamente lo liberó, sino que restauró su vida, lo libertó y le restauró con dignidad. Ya no era el loco que andaba dando gritos día y noche por los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Ahora era un hombre nuevo que estaba sentado cabal en su juicio. Era un hombre nuevo, y eso, hermanos, fue solamente gracias a Cristo. La petición era evidente. La petición de este hombre de querer seguir a Jesús era una evidencia de la nueva vida que ahora tenía. Y es que, hermanos, quien ha sido salvo por el Señor desea estar con Él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió. Jesús le dijo que fuera a casa, que fuera a los suyos y que contara lo que había sucedido con él. Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos a este endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Pero ahora, cuando Cristo lo ha libertado, ahora lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre. Restaurarlo. Ahora el hogar de este hombre había sido restaurado, estaba siendo restaurado. Además, el Señor le dio una nueva misión. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. El propósito para este hombre ahora consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y precisamente este hombre comenzó a hacerlo no nada más en su hogar, en su casa o en la ciudad donde estaba, sino que comenzó a hacerlo en la región donde no habían querido admitir la obra personal de Jesús, el Rey que liberta. Este pasaje, hermanos, enfatiza el asombro por el poder de Jesús para libertar y transformar vidas. Nos habla, nos enseña que sin importar cuán profundamente estemos atrapados en el pecado o en alguna opresión espiritual, Jesús es el Rey que tiene el poder para cambiar nuestras vidas de manera radical. El gadareno se acercó con humildad a Jesús, reconoció su autoridad, y esto nos recuerda que tú y yo debemos de acudir a el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesús mostró compasión, Jesús mostró amor hacia el gadareno, y a pesar de su estado, Jesús se acercó con él y le libertó. Esto, hermano, nos debe de recordar el amor incondicional que Jesús tuvo por nosotros y a tratar a los demás con compasión, especialmente aquellos que están atrapados en el pecado o en la desesperación. La historia que acabamos de leer, este pasaje, nos recuerda que todos necesitamos ser libertados, ser transformados. Pues a medida que nos enfrentamos a nuestras luchas, a los desafíos del día a día, al pecado constante, debemos de recordar que solamente Jesús tiene el poder para libertarnos. Debemos acudir a Jesús en busca de perdón, en arrepentimiento y en fe. Porque, hermanos, solamente en Jesús podemos encontrar a ese Rey que liberta y que restaura nuestras vidas del pecado.